Hoy por hoy el Ecuador se encuentra en una encrucijada histórica con una segunda vuelta presidencial que definirá el futuro inmediato de la nación. El presidente Daniel Noboa, con más del 44% de apoyo en la primera vuelta, se enfrentará a una nueva campaña en un contexto de transición política, desafíos económicos, sociales y de seguridad, por supuesto. Acompáñennos en este programa especial titulado Segunda Vuelta, el futuro del Ecuador en juego, donde desglosaremos los resultados electorales, la configuración de las fuerzas políticas y las estrategias clave para esta segunda fase de la contienda. Iniciamos. Bienvenidas, bienvenidos. Con el triunfo electoral de Daniel Noboa y el movimiento ADN, la agrupación política se convierte en la primera fuerza política del país. Analistas ya habían anticipado que en estos comicios había la posibilidad de que el movimiento se asiente en la esfera política nacional. Los resultados de los comicios así lo demostrarían. Veamos. Y hoy hay que reconocer que en 14 meses un movimiento se ha convertido como ADN se ha convertido en una fuerza política en el país. Este era el análisis que días antes de las elecciones realizaba el analista político Leonardo Intriago sobre el partido de gobierno y su posibilidad de convertirse en la primera fuerza política del país. Hoy ya se debate si entrará con una mayoría a la Asamblea Nacional. Tras las elecciones se puede confirmar dos aspectos. Primero, que ADN se quedó con el primer lugar en los comicios generales en todas las dignidades, y en segundo, que serán el movimiento con más legisladores en el Parlamento. Y es que según los resultados oficiales del escrutinio, Daniel Noboa ha recibido una votación que en el margen está sobre la votación de la candidata González, lo cual implica algo que no ha ocurrido en los últimos 20 años, y es ver que alguien distinto a la Revolución Ciudadana pase primero a la segunda vuelta. Otro hecho inédito es que desde el 2009 no había un partido político con más asambleístas que la Revolución Ciudadana, como apuntó el parlamentario electo Esteban Torres. Y esa misma tesis la replicaron otros ganadores de la lista nacional, como Nils Olsen o Diana Jacome. Esto es solo el comienzo de un nuevo capítulo y no descansaremos hasta cumplir con quienes nos han confiado su voto por un nuevo Ecuador. Para analistas, que ADN sea considerada la primera fuerza política del Ecuador da cuenta de cómo cayeron otros proyectos políticos que ni siquiera tendrán asambleístas suficientes para conformar una bancada. Más bien Construye ha tenido pues una caída por no mantener esa fidelidad de su voto, quienes vieron incluso una posibilidad mayor en alguien que también tenía una lucha compartida, pero más posibilidades. Expertos sugieren que convertirse en el movimiento político del momento también le daría mayor gobernanza al presidente Noboa en el caso de ganar la segunda vuelta. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Y para este programa nos acompañan esta noche, atención, está Esteban Ron Castro, quien es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Internacional SEC. Es además consultor nacional e internacional y analista político reconocido en el país. Muchísimas gracias por estar con nosotros. También está con nosotros Alfredo Espinosa, es analista y consultor político electoral, magíster en estudios latinoamericanos y comunicación política. Además es columnista del medio digital Plan B. Bienvenido, buenas noches. Y también a través de la plataforma Zoom está con nosotros Antoine Barquet. Vamos a ponerlo allí en pantalla. Antoine Barquet Guillén, máster en cooperación internacional al desarrollo, máster en dirección de la gestión pública y experto en colaboración diplomática e interinstitucional. Bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros. Muy bien, y para arrancar nuestro análisis en este primer bloque nos enfocaremos en la victoria del presidente Daniel Noboa en la primera vuelta, obteniendo más del 44.16% de los votos. Este respaldo ciudadano llega en un momento de transición política con apenas un año y algo más de gobierno tras la muerte cruzada decretada por el expresidente Guillermo Lasso. Hablaremos de cómo Noboa, un líder joven, ha logrado consolidar su imagen pese a enfrentar problemas críticos en el país como el aumento de la inseguridad, los racionamientos de energía y también un déficit fiscal y económico considerable. Dicho esto, estamos ya con nuestros invitados. Bienvenidos, vamos con Esteban. ¿Qué se puede decir de lo que ha sido este triunfo del presidente Daniel Noboa en ese contexto que acabamos de mencionar? Bienvenido. Gracias, Rommel, honrado con la invitación. Alfredo, Antoine, en la conexión, una buena noche. Bueno, hay que generar, creo que 3 análisis alrededor de este nuevo fenómeno que se va consolidando como ADN.
En primer lugar, digamos que aprovecharon, en este caso los adeptos y el propio presidente Noboa, a un clivaje. ¿Qué clivaje? Un desgaste de las organizaciones políticas tradicionales que tenían unas cargas históricas bastante fuertes y que el electorado no confiaba en ellos. En segundo lugar... Porque se hablaba de la vieja clase política. Exactamente. Ese da como resultado el segundo punto, ¿no es cierto? Creo que Daniel Noboa y ADN entendieron a una sociedad polarizada. Y dentro de esa polarización intentaron que ADN sea una alternativa anti, una alternativa pro la gestión de Daniel Noboa y una alternativa hacia lo nuevo. Entonces se vuelve a una conformación donde no solo el tema de la adhesión política es importante, sino también el sentimiento del elector, jugando con un factor trascendental, que es que no tiene una carga histórico-política antigua, es algo nuevo. Digamos que no tiene en este caso una carga de actuaciones previas y que la gestión de la administración pública de Daniel Noboa, mal o bien, le genera una diferencia porcentual o una diferencia de aceptación respecto de sus adversarios políticos. Claro, pero ¿cómo han jugado, qué papel han jugado todos estos factores que acabamos de mencionar? Un líder joven en una etapa de transición política crítica que determinó la muerte cruzada y él tuvo que asumir todos los retos que le ha tocado enfrentar. Y en tan poco tiempo sí tiene una votación incluso muchísimo mayor que en las épocas anteriores. Sí, históricamente se puede ver la consolidación de estos elementos, ¿no es cierto? Como decía, Daniel Noboa en un aspecto de personalización de la política es la alternativa nueva, es la alternativa de un anti y también es el respaldo a una gestión, que eso hace que una fuerza política en construcción tenga los niveles de aceptación que ha tenido. Recordemos que ADN todavía no se consolida como un movimiento político, es un fenómeno en construcción, pero si en este momento tiene la fuerza que tiene de cara a una segunda vuelta, tendría que aprovechar todos esos factores para ratificar en este caso sus resultados. Correcto, vamos con Alfredo, bienvenido Alfredo. ¿Qué decir o cuál es el impacto de esta primera victoria en el escenario electoral, en este caso de ADN y del presidente Daniel Noboa? Rommel, Esteban, Antoine, un placer dialogar con ustedes. Buenas noches a la ciudadanía. Bueno, concuerdo con Esteban, me parece que en este proceso electoral el presidente Noboa envió una suerte de fosa común a varias organizaciones políticas y sobre todo aquellas que formaban parte de este núcleo denominado partidocracia, ¿no? Creo que los ciudadanos hoy están buscando otro tipo de político y otra forma de hacer política, ¿no? No es del ciudadano militante, es del ciudadano pragmático que busca soluciones pragmáticas para los problemas que están ocurriendo hoy en el Ecuador. E identifican, dada la votación que tuvo en esta primera vuelta electoral, identifican que varios de los problemas no fueron generados en este gobierno, sino que se vienen arrastrando de otras administraciones. Eso lo reconoce la ciudadanía y claro, me parece que en este contexto la segunda vuelta electoral va a ser una suerte de pasado cuestionado versus presente con miras a un futuro potencialmente prometedor, porque se están anidando varias emociones, varias expectativas en la gente con miras a cambiar la situación del país. Claro, y quizá eso se explica con los resultados de las demás candidaturas. Fueron 16 candidatos y al final tuvieron un promedio del 1%, incluso menos. ¿Eso se explicaría quizá como la vieja clase política representada en estos partidos, puede ser? Se explica en eso y se explica en que la ciudadanía está transitando, ¿no es cierto?, hacia un modelo casi bipartidista, ¿no? Mientras el sistema de partidos ecuatoriano, que no es precisamente muy democrático, que digamos, ¿no es cierto?, abre camino a la falsa premisa de que a mayor número de participantes, a mayor número de candidatos, mayor es la calidad de la democracia, los ciudadanos han visto posibilidades reales en dos opciones, principalmente en el candidato del gobierno nacional. Entonces, es una vuelta, digamos, y un llamado a la reflexión política, ¿no es cierto? Puedes tener 16 o más listas, pero los ciudadanos han identificado solo en dos opciones reales para establecer precisamente lo que Esteban mencionaba, ¿no? El anti y el pro. Correcto, vamos a ir pues con la plataforma Zoom, está Antoine Barquet, le vamos a consultar cuáles son los factores clave que llevaron al presidente Daniel Noboa a obtener este 44.16% según su comentario, su análisis, estimado Antoine, bienvenido. Muchas gracias, Rommel, a mis colegas Esteban y Alfredo, compartir este espacio tan importante en un contexto
volátil también, ¿no? Como es el proceso electoral en nuestro país. Al respecto, bueno, hay algunos matices interesantes que podemos destacar, que el presidente Noboa ha implementado. Vemos que es una campaña nueva. Es importante también mencionar de que existe una suerte de desamor, o desaliento, o desencanto de ciertos grupos etarios con la clase política, con los procesos electorales, y eso hace también pues que se fortalezca esta visión de un nuevo líder, un líder joven, un líder con nuevas ideas, que ha migrado totalmente su campaña a plataformas digitales, hace que tenga este nivel, digamos, de fidelidad, este nivel más de acercamiento. Eso, digamos, me arriesgaría a decir que es uno de los elementos más importantes o de mayor trascendencia que podemos encontrar dentro de la estrategia de comunicación, pero también este resultado de las elecciones nos dejan en evidencia ciertos factores importantes que deben de ser igual considerados de cara a la segunda vuelta, y es que esta ciudadanía que todavía no siente o le hace falta pues un nivel de conexión, ese clic final. Si bien hoy por hoy nos manejamos dentro de plataformas digitales, nos manejamos a través de redes sociales, y está bien porque es una forma mucho más dinámica de llegar a la ciudadanía, tenemos que recordar también que hay un grupo etario considerable que está acostumbrado o todavía tiene esta cuestión que se motiva de acuerdo a la cercanía, ¿no? A cuánto el candidato puede estar presente, de cuánto es el trabajo en territorio. Tenemos que recordar que eso no es algo menor, no es algo que ha desaparecido, tal vez sí en el tiempo, pero por el momento debe todavía ser considerado. Correcto, y ahí está también lo que usted señalaba, y acá también nuestros panelistas han planteado esa cercanía con los jóvenes, principalmente el voto joven. Se considera que es alguien nuevo, que está en el escenario político nuevo. Digo, a pesar de todas estas dificultades, no creo que haya sido tan fácil, no es tan fácil enfrentar un país prácticamente quebrado como lo hizo el actual presidente y seguir a flote, estimado Antoine. Indiscutiblemente los resultados son favorables para el presidente Noboa. Nosotros estábamos acostumbrados también a una Asamblea Nacional con una hegemonía enfocada en el correísmo. Hoy por hoy vemos que se rompe un poco ese esquema, y es importante porque han pasado 3 gobiernos desde el correísmo para que en este caso este tercero, en el cortísimo tiempo que viene en funciones, haya logrado romper con esta tendencia, digamos así, ¿no? Vemos que existe hoy por hoy una asamblea con mayorías significativas, en este caso 67-66, correísmo, novoísmo respectivamente, y pues también vemos algunos factores interesantes que nos llaman la atención, como este desgaste que no deja de causar sorpresa y seguramente podría ser objeto de análisis en otro espacio, de cómo ciertos partidos políticos tradicionales y que ya estaban en la narrativa del país han ido desapareciendo, como es el caso pues de los socialcristianos. A ver, vamos con Esteban, ya que estamos hablando también del tema de cómo se logró conectar con las nuevas audiencias, con los jóvenes. Usted tenía un análisis interesante respecto del mensaje o la forma de llegar, aunque Antoine ha dicho que también hace falta quizá esa cercanía un poco más estrecha que se vivían en campañas anteriores. Por ejemplo, el tema de la tarima, el tema de los recorridos. Ahora, no todo, pero gran parte de la campaña se ha volcado a redes, por ejemplo. Así es, mira, yo creo que desde el enfoque más sencillo, un candidato tiene 3 estratos, ¿no es cierto? Un estrato político que le enfoca a la persona como candidato, ¿sí? Es decir, Daniel Noboa como candidato, X candidato como candidato, como fuese, ¿no es cierto? Hay un segundo estrato que es el profesional, el que tiene que ver con la gestión que ha realizado o realiza en el momento, como en el caso del presidente. Y finalmente, un tema de persona. Yo creo que en el ámbito personal, Daniel Noboa ha tenido una marcada diferencia con el resto de candidatos, porque como lo decía Antoine, hay un tema de cercanía, hay un tema de cotidianeidad, hay un tema inclusive de una figura en el que sus electores buscan el llegar a ser. En el tema estrictamente político, digamos que Daniel Noboa no tiene una carga política fuerte. Fue asambleísta, tiene unos proyectos de ley específicos, pero hacia atrás su vida profesional es estrictamente privada como empresario, ¿sí? Y ahora yo creo que la parte final, que es la de gestor gubernamental, de primer mandatario del Ecuador, es la que por ahí falta explotar de cara a una segunda vuelta. Porque, como lo han señalado aquí en el panel, obviamente existieron crisis que atender, y de esas crisis, en general, el presidente Noboa ha salido bien librado. Correcto. ¿Qué podemos abonar con respecto a este análisis, estimado Alfredo?
Bueno, yo creo que es importante mencionar este tema del modelo aspiracional, ¿no es cierto?, que se ha posicionado en redes sociales. Y claro, lo que el candidato está mostrando, ¿no es cierto?, está mostrando una forma de hacer política distinta, ¿no es cierto?, una forma de hacer política diferente, que tiene que emparejarse con una presencia mucho más acentuada en territorio, porque lo digital es importante, se puede microsegmentar, el mensaje se diversifica mucho más, pero claro, la presencia en territorio es fundamental, ¿no es cierto? Entonces, eso, y ligado, claro, a esto es necesario tener también un poco más de empatía con el votante, ¿no? Con el votante en toda su magnitud. Vamos a elegir un presidente y es un presidente para todas las regiones del país, para 18 millones de ecuatorianos, y creo que eso es lo que se tiene que sentir, ¿no es cierto? Entonces me parece que ha sido una campaña interesante, dinámica, pero no todavía disruptiva. Ha hecho todavía falta un poco más de creatividad. No obstante de ello, yo puedo decir, porque lo he visto en la calle. Es lo que hemos visto, ¿no? Los bailes y hacerse notar, en fin, sino usted dice que se puede hacer esto, pero quizá con un mensaje más profundo. Por supuesto, ¿no? Y mira el sentido de pertenencia que se crea dentro de esto, Rommel, Esteban, Antoine. Todavía la gente mantiene estas imágenes de cartón dentro de sus viviendas. No necesita salir a las grandes concentraciones ni a los grandes actos. Hay un sentido de pertenencia y de apropiación con la imagen del candidato, lo cual es de merecer, porque eso no ha ocurrido en otros procesos electorales con otro tipo de candidatos, porque la política también ha mutado, se ha hecho mucho más dinámica, se ha diversificado por la digitalidad. Entonces ese es un terreno todavía muy cautivo en donde el presidente ha sabido explotar muy bien sus herramientas, ¿no? Correcto. A ver, vamos con Antoine. ¿Qué decir con respecto a estos temas, a esta situación aspiracional? Se ha dicho, y que también la ciudadanía mantiene todavía ese mensaje, esa cercanía con el presidente Noboa. Correcto, ha sido la estrategia, como hacía referencia hace un momento, ha sido la estrategia que han optado en este caso el candidato presidente, y vemos cada uno de los resultados, ¿no? El tema de la imagen de cartón como tal es un elemento comunicacional que, si bien no es del todo disruptivo, ha generado, como bien decía mi colega Alfredo, un nivel altísimo de pertinencia, ¿no? Esta sensación de fidelidad hacia el electorado. Pero, repito, y es un tema muy importante que hay que desglosar también, los niveles de conectividad en el país siguen siendo todavía desafiantes, siguen siendo críticos también. Nosotros tenemos que recordar que existen sectores, parroquias rurales, que realmente en algunos casos no contactadas o con bastantes limitaciones, a donde efectivamente estas campañas de las que nosotros hacemos referencia, que han tenido grandes resultados, no llegan, ¿verdad? Entonces ahí viene el desafío ahora de cara a esta segunda vuelta de cómo van a ser en este caso los candidatos, el candidato presidente, para poder llegar a ese segmento. Otro segmento, pero no menos importante, es, bueno, las otras configuraciones de los partidos políticos que tenemos, como Pachacutic, como el Social Cristiano, pero también tenemos una gran masa, un electorado que todavía se disputa. Esto va a ser arranchar el voto a voto de este gran segmento, pues, de votos nulos, blancos, o este electorado que todavía se define como indeciso. Ya para ir cerrando este bloque, ¿qué decir también que durante la campaña se vio o se trató de posicionar algunos mensajes negativos en contra de la gestión del gobierno? Realmente ha habido algunos temas quizá de campaña no tan limpia, digamos así, que se ha podido evidenciar durante este mes prácticamente de campaña. Los elementos, esas estrategias, mi estimado Rommel, son naturales. O sea, no es una práctica correcta, pero son naturales en estos procesos electorales. El tema de las fake news, las noticias falsas, como bien las conocemos, el tema de los ataques y contraataques es una tendencia, es un mal gusto adquirido de parte de los movimientos y partidos políticos. Lo vivimos en el debate, y realmente eso deja todavía mucho que desear y esperar de la clase política de nuestro país. Haciendo una referencia, hay que destacar en ese aspecto el rol del candidato presidente, que si bien sabíamos que se esperaba este tipo de ataques o de consultas o de discrepancias hacia su gestión, hacia su periodo de 14 meses, sí es importante destacar, pues, esta buen abordaje, digamos, que le pudo dar. Correcto, con eso nos quedamos. Vamos a hacer una primera pausa aquí en nuestro programa. Segunda vuelta, el futuro del Ecuador en juego. Ya venimos, no se despegue de su pantalla.
Continuamos en Perspectiva 7. Atención, durante las elecciones generales, los votos nulos y blancos para la dignidad de asambleístas superaron por mucho a los nulos y blancos de binomios presidenciales. Analistas consideran que esto se traduce al rechazo al poder legislativo por parte de la ciudadanía. Veamos. En cifras, los votos nulos y blancos para asambleístas obtuvieron un 19.06%, 10 puntos más que los votos nulos y blancos para binomios presidenciales, que obtuvieron 8.99%. No obstante, los números no son solo números, pues refleja mucho de lo que la ciudadanía piensa sobre el poder legislativo. No hay absolutamente nada que haya hecho la Asamblea en bienestar de la colectividad. Se enfocan en cosas que no valen la pena, pierden el tiempo, pierden el dinero del país en vez de enfocarse en las leyes, que es lo que les corresponde. Para Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo, la desconexión del trabajo de la Asamblea ha provocado desconfianza en la ciudadanía, que se traduce en el voto nulo o blanco. Y la Asamblea Nacional comienza a tratar el día del bizcocho, el día del gamer. Eso genera una desconexión con la ciudadanía y le pasa factura a la hora de evaluar confianza en el trabajo de la Asamblea Nacional. Según Celi, el voto en plancha para asambleístas tampoco le permitió al votante excluir a candidatos que no son de su agrado y así escoger a candidatos que creen convenientes para el país. Pues al no tener esta posibilidad de excluirlos, han anulado el voto en materia de legisladores. La ciudadanía también castiga. Otro dato a tomar en cuenta es que 93 legisladores se lanzaron a la reelección, de los cuales 56 fueron reelectos, es decir, ya son caras conocidas, sumado a que la Asamblea saliente planteó 29 procesos de juicios políticos y solo 5 funcionarios fueron sancionados. Este interés de fiscalizar pasó a ser un elemento de persecución e incluso de chantaje. Para Celi todo esto suma. Entonces, ¿qué papel debe tomar la nueva asamblea que iniciará funciones este próximo 14 de mayo? Siempre se ha hablado de la necesidad de que la Asamblea Nacional, su agenda, sus puntos de orden del día, conecten con las necesidades de la ciudadanía. Esta es la única manera en la cual se puede mejorar la imagen y el trabajo de la Asamblea Nacional. La nueva asamblea estará conformada por 151 legisladores, de los cuales se dividirán en su mayoría en 2 grandes bloques, tanto de la Revolución Ciudadana como de Acción Democrática Nacional. Edison Saavedra, Noticias 7. Bueno, y en este segundo bloque, en este segundo segmento, analizaremos la conformación de la Asamblea Nacional, donde el movimiento ADN, liderado por el presidente Daniel Noboa, se ha convertido en una de las principales fuerzas políticas del país. Sin embargo, aún se disputa el dominio con la Revolución Ciudadana, en particular por un escaño clave en la provincia de Pichincha. La revisión de acta solicitada por ADN podría cambiar también el equilibrio de poder en la legislatura. La base es la gobernabilidad. En ese sentido vamos con el Zoom, con Antoine Barquet, que está, entiendo, en Galápagos. Bueno, ¿qué decir frente a esto? ¿Cómo garantizar la gobernabilidad? Al final se necesita del poder legislativo para gobernar, también no solamente es del poder ejecutivo, Antoine. Sí, Rommel, en efecto, como todos sabemos, el Ecuador se configura con 5 poderes. Dentro de los más destacables o los que escuchamos en el día a día es el Ejecutivo, representado en este caso por el candidato presidente, y pues el Legislativo, que se traduce en la Asamblea Nacional. La gobernabilidad, si bien se tiene que ver con todos estos, con los otros poderes también del Estado, vuelvo y repito, tiende a ser un poco una relación mucho más tensa y subjetiva entre estos dos actores, lo que lleva a una necesidad imperativa de poder crear ciertos acuerdos, alianzas o estrategias en función de cómo se conformen las bancadas. Hoy por hoy, lo mencionaba hace un momento, tenemos a la Revolución Ciudadana con 67 curules, versus ADN con 66. Entiendo también que existe impugnación sobre justamente este curul adicional en Pichincha, y tenemos otras fuerzas que, si bien ya eran una tendencia o ya veíamos la posibilidad de que ocupen estos espacios, como Pachacuti con 9 y el Partido Social Cristiano con 5, pues tendrán que ser estos, adicional le construye con 1 y otras minorías que representan cerca de 2 escaños, tendrán que definir cómo se va a reconfigurar, por qué no decirlo, nuestra Asamblea Nacional, que permita una gobernabilidad del presidente. El mejor escenario en este caso, por supuesto, es que de ganar las elecciones el presidente y de tener una mayoría, si bien no es absoluta, se puedan hacer unas alianzas estratégicas, por ejemplo, con Pachacutic, de ser el caso, para poder llevar adelante pues el rol natural de la Asamblea Nacional, ¿no? Este trabajo de fiscalización, este trabajo de legislar, de crear normativa en beneficio de los y las ecuatorianas.
Pero hay que decir también que a Daniel Noboa, que también fue asambleísta, fue presidente de una comisión también, no le ha ido mal en la Asamblea Nacional, pues la mayoría de estos proyectos económicos urgentes fueron aprobados, 5 de seguidilla, y no le ha ido mal, digo yo, sabe, conoce lo que es el poder legislativo desde adentro, y entonces quizá podría ser un punto a favor para poder garantizar ese mínimo de gobernabilidad que se necesita, Antoine. Conoce bastante bien la dinámica interna de la Asamblea, si bien él fue electo por Santa Elena, inclusive también, como usted bien lo dice, fue presidente de la Comisión Económica, ¿no? Entonces esto le permite conocer de primera mano todo el aparataje, cómo se articulan con los ministerios, cuáles, digamos, los espacios donde tiene que a veces trabajarse más también en el legislativo. Esto le representa sin duda alguna una facilidad de conocer este entorno que en algunos casos para otros mandatarios podría ser limitado. Vemos también que la configuración de esta nueva asamblea podría servir, más allá del tema de la gobernabilidad, podría servir sobre todo para dejar de lado crisis que hemos tenido en el pasado, como todos recordaremos, estarán ahí de acuerdo mis colegas en el panel, como la crisis de gobernabilidad que surgió con el legislativo cuando estuvo el expresidente Guillermo Lasso, ¿no? Que realmente ya tenemos el ejemplo de cómo desencadenó, en qué terminó eso. Sin duda alguna, es importante aunar esfuerzos, aunar estrategias, alianzas, que seguramente si bien no es la prioridad en este momento, ya se vienen cocinando pues de cara ya a los resultados finales por parte del CNE. Alianzas con movimientos como Pachacutic también, tenemos liderazgos interesantes como las declaraciones que dio Leonidas Isa sobre el no endoso de los votos, en este caso en ninguno de los dos partidos, pero también podemos ver un clivaje o más bien un elemento disruptivo dentro de las bases cuando vemos las declaraciones, en este caso, de dos de sus lideresas, ¿no? Que hacen justamente referencia a que no, a este voto anticorreísta. Correcto. A ver, vamos con Esteban. ¿Qué decir de lo que estamos hablando, de esta relación que puede ser en ciertos momentos tormentosa entre Ejecutivo y Legislativo? Estaba recordando, Antoine, lo que le pasó a Guillermo Lasso. La Asamblea se convirtió en la piedra del zapato y terminamos ya con un nuevo gobierno, con la muerte cruzada. ¿Cómo le ve a usted este reto que se le viene, en este caso, a Daniel Noboa, si es que logra consolidarse en la segunda vuelta? Tenemos una Asamblea Nacional con dos fuerzas políticas que van a estar en choque todo el tiempo, ¿no es cierto? Y en el medio vamos a tener actores que prácticamente se vuelven independientes, ¿sí? Ya lo decía Antoine, Pachacutic, Partido Social Cristiano, Partido Sociedad Patriótica y otras fuerzas políticas que van a estar en el medio de esta confrontación natural después de las elecciones al menos. ¿Qué les queda a estas fuerzas políticas? Tienen dos opciones: o se vuelven minorías móviles, es decir, van a articular su trabajo de acuerdo al movimiento coyuntural de la Asamblea, o se vuelven minorías orgánicas en un esquema de partidos catch-all, es decir, ADN y RC5 van a cooptar cada uno de estas minorías que podrían ser. Digamos que lo ideal es que se vuelva una minoría orgánica y forme un gran bloque, porque se acercaría más a las mayorías que según la ley se utilizan para la aprobación de procesos legislativos o de fiscalización. Ahora bien, ¿qué es lo que puede suceder después? Ya resaltaban ustedes del conocimiento previo en cuanto a materia legislativa de fiscalización del presidente Noboa. Creo que una muestra de eso, y si utilizamos igual otros periodos legislativos como ejemplo, es que en la primera fase de este periodo legislativo del extraordinario, Daniel Noboa utilizó una técnica que le resultó bastante adecuada para sus intereses gubernamentales, que es la utilización de proyectos de ley urgentes en materia económica, porque por doble vía, en el tema temporal, no pueden ser negociados, y la otra vía que tiene, te generan alianzas estratégicas que rompen con tu oposición. Recordaremos acá en el panel que con el tercer proyecto en materia económica urgente, que subió el IVA, el correísmo inclusive se desplazó hacia el lado de ADN. Entonces, este tipo de técnicas son las que ya se conocen y que podrían ir generando, como decía, un esquema de partidos catch-all. El reto es generar estas técnicas legislativas que no son per se o no están establecidos per se en la ley, pero que son prácticas a la hora de ir rompiendo los bloqueos que podrían existir. Necesariamente, Alfredo, tendrán que consensuar, tendrán que llegar a acuerdos. Ha dicho Antoine, quizá con Pachacutic, hay que ver todavía creo que hay que esperar para ver cómo se va perfilando la segunda vuelta con respecto al movimiento indígena y otros sectores políticos. Vamos a analizar más adelante en el siguiente bloque, pero al final habrá que hacer acuerdos, necesariamente negociar, conversar, en función, creo yo, y así debería ser la política, ¿no? En función de los grandes intereses del país, Alfredo.
Claro, mira, yo viendo un poco los resultados, lo que ha comentado Esteban y Antoine, yo veo que la Asamblea Nacional y por ende el castigo en el voto, ¿no es cierto?, de los ciudadanos, la Asamblea Nacional no ha tenido agendas ciudadanas, han sido agendas particulares de caudillos, de los dueños de los partidos, ¿no es cierto?, los que se han intentado elevar a máxima dentro del Parlamento. Y la ciudadanía también juzga eso, porque hay una desconexión profunda. Y claro, eso da cabida a lo que dijo el presidente en una entrevista esta semana. En la Asamblea hay que hablar con todos y hablar no es malo, ¿no es cierto? Hay necesidad de dialogar para sacar con agendas ciudadanas, con agenda país, un proyecto nacional, ¿no? Y en medio de todo esto, como mencionó Esteban, el papel de estos movimientos pequeños que van a orbitar casi satelitalmente sobre dos estructuras partidarias con más de 60 legisladores va a ser extremadamente clave. Y ahora con la nueva conformación también de la Asamblea son 151 asambleístas, ¿no? Ahí una mayoría simple son 77. Totalmente, y eso lo que va a hacer es que la distribución del poder dentro del Parlamento también incluya estas voluntades para la conformación de comisiones, porque es la manera en la que puedes obtener gobernabilidad. Ahora bien, el gobierno no debe de perder de vista algo que es bien importante, el hecho de que tengas gobernabilidad dentro del Parlamento y puedas, digamos, trabajar los proyectos de ley, no significa que gobernabilidad sea sinónimo de eficiencia. Es necesario afinar algunos detalles, es necesario que los procesos de fiscalización no se vean como lo que ocurrió antes, ¿no? Que no sean una suerte de institucionalización de la venganza operando a través del mecanismo legislativo, ¿no? Sino que más bien se haga un proceso exhaustivo de evaluación a las políticas públicas, ¿no? Como te digo, es importante que exista esta conexión entre los legisladores, ¿no es cierto?, sus agendas y el interés de la ciudadanía. Si no existe esto, indudablemente pues nos veremos abocados quizá a escenarios de conflictividad similares a los que ocurrieron en el gobierno de Guillermo Lasso. De bloqueo, al final pueden ser de bloqueo, ¿no? Al final no dar paso a nada y se complica todo. Así es, totalmente, porque una asamblea entrampada en el diálogo, entrampada en la discusión inoficiosa, lo único que va a hacer es poner de manifiesto tres características que el mismo periodismo de investigación sacó a flote. Primero, que no necesariamente los más capacitados están en el Parlamento, ¿no? Porque tienes un puñado de gente que no llega a justificar sus nuevas fortunas. Otro, que riñe con la justicia porque tiene procesos penales. Y un tercero, que no cumple con sus obligaciones tributarias. Entonces, si no se instituye luego de este proceso electoral la discusión sobre el requisito de la probidad notoria para mejorar la calidad de la representación, pues indudablemente este tipo de situaciones lo único que van a hacer es afectar, ¿no es cierto?, el diálogo entre ejecutivo y legislativo y, claro, las condiciones de gobernabilidad se verán devaluadas. Correcto. No sé si está Antoine todavía a través del Zoom. Bueno, vamos a ir más adelante con Antoine. Decir entonces, Esteban, pues que hará falta establecer una agenda mínima, una agenda legislativa mínima de los proyectos que se necesitan para el país para enfrentar los retos que se vienen, económicos, energéticos, en fin, hay nuevas necesidades, digamos así, que tiene el país. Habrá que establecer esa agenda mínima. Es ineludible, Rommel, que independientemente del primer mandatario que llegue en la segunda vuelta, debe haber una conjunción, ¿sí? Porque yo creo que en el caso de que gane Daniel Noboa y hay una oposición férrea, en este caso de la Revolución Ciudadana en el Parlamento, que se abstrae de la agenda que se tiene prevista para mejorar las condiciones en general sociales del país, obviamente le va a generar una traba, en este caso política, pero también va a tener un rechazo social. Y lo mismo puede pasar a la inversa, ¿no? Lo mismo puede pasar a la inversa, pero yo creo que es ineludible que independientemente de los resultados electorales, es hora de que la Asamblea Nacional haga una agenda priorizada sobre la base de las necesidades sociales. Ya sabemos que la seguridad está ahí como un tema y un eje transversal, ¿sí? Es imposible que una agenda legislativa no pueda ver la necesidad del tema social. En el tema de salud, de provisión de medicamentos, de estructura en el tema de los médicos, en el tema de la educación, en el tema del transporte, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, esos acuerdos mínimos tienen que ser independientes a las tiendas políticas, su ideología, si es que esta existiese, o la conveniencia particular. Creo que la Asamblea, y lo que decían en el reportaje previo, ¿no? Este desencanto con la Asamblea
Asamblea Nacional es no solo bajo los 3 factores que Alfredo acertadamente los explicó, pero además es porque no se ve una reacción por parte de la Asamblea Nacional dentro de los intereses comunitarios, cooperativos y del uno a uno. Entonces, eso es lo primero, o sea, dejar de lado cualquier tipo de rencilla inicial. Lo que sí va a ser, creo que yo, complejo en este escenario de polarización van a ser las primeras sesiones políticas de las comisiones especializadas permanentes. La conformación de las comisiones, claro, ahí son 2 fuerzas mucha políticas. Negociación, mucha negociación se va a tener que hacer, y si tenemos 2 fuerzas políticas que están trabajando como antípodas, no se va a llegar a ningún diálogo. Entonces, de inicio, y a mí eso es lo que me alienta, independientemente de los resultados electorales, las 2 fuerzas políticas van a tener que sentarse. Y creo que los asambleístas, en este caso igual de las 2 fuerzas políticas, son conscientes, y hay que decirlo, querido Rommel, que vienen por un efecto de arrastre, ¿sí? En algunos casos... Lo que hablábamos por el método de Webster, en ese caso, y solo había un casillero y marcar por toda la lista. Y arrastre de sus candidatos a la presidencia de la República. Entonces, digamos que es una representación inclusive hasta impropia. Entonces, tienen que ser conscientes de eso. Obviamente pueden haber excepciones, pueden haber asambleístas que sí reciben, en este caso, una votación favorable por su gestión. Pero digamos que la gran mayoría de la configuración se da en ese sentido. Y si los candidatos, ahora asambleístas electos, no son conscientes de esa situación, su rol dentro del esquema social va a ser visto de menos. Y ahí, como ha sido la característica de los últimos años, las calificaciones que han obtenido los parlamentarios o los poderes legislativos durante los diferentes años pasados, pues han caído hasta menos del 10%, Alfredo. Y ahí también una responsabilidad, creo yo, de cada uno de los que van a ocupar cada uno de los espacios en la Asamblea, ¿no? Claro, totalmente. Asambleas que no llegan ni a 2 dígitos y que se han dedicado a institucionalizar la conspiración le han hecho poco daño al país, y la ciudadanía evalúa profundamente esto, ¿no? Entonces, claro, los mecanismos de diálogo se deben activar. Las agendas políticas de estos candidatos que llegan por efecto de arrastre también tienen que estar ahí presentes, porque cada uno tiene que justificar el porqué de su presencia dentro de la Asamblea Nacional. No es un tema menor, son las personas que van a legislar, que van a fiscalizar, que van a formular leyes o reformar otras. Es que eso no vimos en la campaña, por ejemplo, asambleístas, candidatos asambleístas solamente estaban bailando, pero quizá algún proyecto serio, una propuesta realmente que sea necesaria, que tenga condumio, como se dice, que sea fuerte, pues realmente yo personalmente no la vi, Alfredo. Claro, no hubo esto, hubo mucha aridez en este tema, pero no es de exclusiva responsabilidad del voto en plancha esto, sino es corresponsabilidad de los partidos políticos, porque los partidos son los que tienen que abrir sus puertas a sus propios militantes, a hacer verdaderos procesos de democracia interna y que estos, digamos, sean legitimados puertas adentro. Pero ¿qué es lo que hemos visto? Hemos visto facciones de los partidos políticos disputando el poder, deslegitimándose a sí mismo, inclinando la balanza hacia otras tiendas políticas, y claro, esto se ha vuelto una especie de feria de la alegría en donde cualquier persona entra, ¿no es cierto?, a un partido político con méritos extrapolíticos, ¿no es cierto?, y si por azares del destino llega a convertirse en legislador, pues Dios nos libre, ¿no? Porque esta gente es la que va a tener que ejecutar las leyes, claro, que legislar. Entonces, eso también devalúa la calidad del debate legislativo, de la formulación de leyes, y también se pierde el horizonte, ¿no? ¿Por qué existe poca esperanza en la Asamblea Nacional? Es precisamente por estos temas, porque la gente no se siente representada por los legisladores. Claro, y ahí también, ya para cerrar este bloque, planteo la pregunta para los dos. A ver, Esteban, decir también que el Poder Ejecutivo debe tener también una fuerza que le permita avanzar con este tipo de conversaciones, de acercamientos. Hablemos de los ministros también, que deben tener ese espacio de diálogo que pueda ser fluido y que pueda sintonizar lo que está pensando el Ejecutivo con el Legislativo, y también el Legislativo que elabora las leyes y al final tiene que pasar al Ejecutivo para la sanción o no. Entonces, ahí es un juego de doble vía, pero digo yo, el equipo de ministros de la política en este caso debe ser también fuerte y consolidar ese espacio de diálogo. Mira, yo creo que independientemente igual de la configuración en la Asamblea o quien sea el presidente o presidenta de la República, van a tener una ventaja, ¿sí? Porque hay que ver esta crisis institucional del legislativo como una ventaja. ¿Qué es lo que pasa dentro de los problemas estructurales que nosotros tenemos? Y aquí voy a citar a un autor, a un profesor, ¿sí? Agustín Ferraro, que decía que las políticas públicas son las soluciones a los problemas inmediatos, ¿sí? ¿Qué me quiere decir esta situación? Que la ventaja de que sea el primer mandatario de nuestro país
Los problemas estructurales se ejecutan a través de políticas públicas independientes, ¿sí?, sin que se genere una sinergia inicial con la Asamblea Nacional. Y cuando esto pasa, se rompe el cono del silencio. Cuando el Ejecutivo empieza a accionar de manera independiente, sin esperar nada de las asambleas, ya tenemos ejemplos en el derecho comparado y en los sistemas políticos comparados de esta situación, la Asamblea sola se va a alinear porque no se ve la necesidad de esta articulación. Ahora, en una segunda etapa del proceso de gobierno, se podría articular este diálogo. Porque también hay que quitar este tema de que los ministros o el gabinete es el enemigo de la Asamblea porque la Asamblea está en oposición. Bajo ningún concepto. Los pedidos inauditos, cuantitativos que tenemos de la Asamblea hacia los ministros del Estado. Los pedidos de información. Sí. ¿Ah? Los pedidos de información, exactamente, y de comparecencia, no guardan sinergia con lo que realmente se está fiscalizando y todo está escudado en un esquema de fiscalización inexistente. Bueno sería que esto devenga en juicios políticos o en llamados de atención o en una mejora de la gestión ministerial, pero realmente es una herramienta de extorsión, Rommel y Alfredo. Entonces, yo creo que la primera fase del nuevo gobierno, como te decía, va a ser una independencia en la generación de políticas públicas de la Asamblea Nacional e inclusive de otros actores políticos. Una vez estabilizada esa potencia del Ejecutivo, se puede empezar a establecer el diálogo con otras funciones de Estado e inclusive no solo con la Asamblea, sino también con la función judicial, que es realmente alarmante lo que está pasando en ámbitos de cooperación y colaboración. Correcto, Alfredo, ya cerramos este bloque. Bueno, yo creo que el presidente o presidenta de la República debe de fortalecer su equipo ministerial con personas que mantengan conexión con el Parlamento. Esto en otras épocas era pues extremadamente peyorizado, ¿no es cierto? Pero es necesario que exista, digamos, esta conexión, ¿no?, para llegar a acuerdos, a consensos, para que no ocurra precisamente lo que Esteban mencionaba, ¿no es cierto?, este uso indiscriminado de la institución para arremeter contra todo aquel que se considera oposición. Entonces me parece que si se busca llegar a acuerdos, si se busca llegar a consensos, si se busca que la actividad del Ejecutivo guarde convergencia con la del Legislativo y se promulgue, se promueva, ¿no es cierto?, una agenda ciudadana, una agenda social, una agenda país, pues tienen que haber espacios mínimos de diálogo, lo cual es extremadamente bueno, porque si bien es cierto, estas personas llegan por distintas tiendas políticas a la función legislativa, el momento en que asumen su cargo son hombres y mujeres de Estado, se deben al país, no se deben exclusivamente a la tienda política que los llevó al poder. Correcto, con eso nos quedamos, vamos a hacer una nueva pausa en nuestro programa, segunda vuelta, el futuro del Ecuador en juego. Ya venimos, no se vayan. Gracias por estar en nuestra sintonía. Esto es Perspectiva 7, nuestro programa de hoy. Segunda vuelta, el futuro del Ecuador en juego. Varios ex candidatos presidenciales anunciaron su respaldo a Daniel Noboa, candidato presidencial por Acción Democrática Nacional, que participará en la segunda vuelta junto a Luisa González del correísmo. Analistas políticos consideran que hay trabajo por hacer en estos días previo a los comicios. Veamos. Con los resultados electorales del pasado domingo se reconfigura el tablero político del país. Ahora todo se centra en Daniel Noboa y Luisa González, que se verán cara a cara en la segunda vuelta el próximo 13 de abril. En este sentido, varias organizaciones políticas que no lograron un mayor porcentaje de votos anunciaron su respaldo a Daniel Noboa, candidato por ADN. El partido Suma, a través de un comunicado, señaló que respaldará a Noboa por considerarlo la mejor opción para el futuro del Ecuador, sin esperar nada a cambio, y lo ratificó su vicepresidenta Sandra Hidalgo en el espacio de Noticias 7. Y se ha decidido por mayoría, por unanimidad del Consejo Directivo, apoyar la candidatura de Acción Democrática Nacional por considerarla lo más conveniente para el bien común de todos los ecuatorianos. De su parte, Leonidas Issa, el tercer más votado, indicó que no endosará el voto a nadie, mientras que Andrea González, la cuarta candidata más votada, aunque sin ser específica, dejó saber su postura. En realidad no podría sentarme yo a conversar absolutamente nada con quienes utilizaron nuestros recursos no renovables para su proyecto personal.
Según el analista político Esteban Ron, los votos de González sí podrían permitir que Noboa crezca en segunda vuelta. Sabemos que no va a ser el correísmo, no sabemos qué pueda pasar con Noboa, lo más seguro es que podría plegar ella hacia el lado de Daniel Noboa. Ahí ya tienes por lo menos un 1%, si lo logras transferir. Sin embargo, a decir de Ron, el candidato por Acción Democrática Nacional debería cambiar su estrategia para estos días de campaña. Le quedaría explotar el tema de la institucionalidad de gobierno. Aún queda por definirse a dónde irán los votos de los 12 candidatos que individualmente no obtuvieron ni el 1%. Y también si los candidatos presidenciales logran cambiar la percepción del voto nulo y blanco, que significan casi 1 millón de votos. Edison Saavedra, Noticias 7. Estamos ya en este tercer y último bloque del programa. Vamos hasta Galápagos con Antoine Barquet, que está con nosotros conectado a través de la plataforma Zoom. ¿Cuáles son las expectativas en ese escenario, en ese contexto que acabamos de presentar en esta nota para esta segunda vuelta, Antoine? Bueno, en efecto, Rommel, tenemos ciertas consideraciones importantes aquí, ¿no? La primera, sobre ya en función de lo sucedido, en función de en la manera en la que se ha manifestado el electorado, indiscutiblemente ambos candidatos deben de redireccionar, repensar, digamos, cómo han llegado a la ciudadanía, cómo llegar sobre todo también a este grupo indeciso de votantes que pues les merece también un voto. Tenemos también... Hay otros elementos adicionales también, parte que son propios de la campaña, que seguramente iremos viendo durante los próximos días. Hay un tema interesante aquí que yo considero igual relevante, y es el respaldo o el uso del aparataje estatal que, y digamos, no indirectamente, pues podría seguir catapultando o servir de plataforma para el candidato presidente. Eso como uno de los puntos más interesantes. Más allá de eso, se siguen viendo, como lo mencionaba también hace un momento, estas nuevas reconfiguraciones que tienen que darse a través de las alianzas. Sabíamos ya, era de esperarse el pronunciamiento de Andrea González, que se configura también como un elemento sorpresa, digamos, en estas elecciones, y que ella ya pues fue bastante clara en el debate. Nos resta, pues ya no hay mucho que dejar a la imaginación, digamos. Entonces, la lucha va a ser voto a voto, ¿sí? Y tendremos que ver si efectivamente los equipos asesores, políticos, los asesores o su equipo ministerial en este caso, pues, o de asambleístas inclusive que ya se han ganado un curul, de qué manera pueden sumar en este caso a la campaña de ambos candidatos. Se ha dicho también, Antoine, que se vuelve todo a foja cero, es decir, vamos de nuevo, borra y va de nuevo. Esto es así y habrá que redefinir, replantear la estrategia de comunicación o de campaña también con miras a la segunda vuelta. Eso lo ha dicho también Esteban Torres, asambleísta electo, lo ha dicho en el sentido de que si es que hay que corregir, lo van a corregir y así lo van a hacer con miras, digo, a la segunda vuelta. No sabría el contexto, Rommel, en el cual nosotros podemos implementar, digamos, esta frase de foja cero, empezamos de nuevo. Ya se está trabajando bajo un escenario político. La idea es que estas tendencias que ya han sido plasmadas a través del electorado, en muchos casos no van a tener una alteración. Entonces sí valdría un poco, tendría que revisar a qué se refería en este caso, pues el actual, el reciente asambleísta electo con el tema de los aceros. Sin duda alguna sí es un pantallazo o es un palmazo de frescura, digamos, porque obviamente toca arrancar con nuevas acciones, con nuevos proyectos, o sea, hay que darle un giro a la campaña indiscutiblemente, desde la versión que se vaya a realizar. Soy bastante enfático en que es supremamente necesario que también el voto, el electorado en este caso, se sienta atendido, se sienta considerado por los candidatos. En este caso vemos donde hay que trabajar más, en algunas provincias más que en otras, y entender algo supremamente importante. El estigma que se podría llegar a desarrollar sobre ciertas provincias, particularmente en la costa, hay que dejarlo de lado, hay que sacarlo de la narrativa. Es totalmente, lo considero bastante poco ético. Y debemos también entender cuáles son las verdaderas motivaciones que hay detrás de este voto. Entonces yo espero que los resultados, las manifestaciones de la ciudadanía, la sociedad civil y los otros partidos logren robustecer el panorama electoral, pues, y darnos efectivamente a las autoridades que nosotros los ecuatorianos y las ecuatorianas nos merecemos. Muy bien, queremos agradecer a Antoine Barquet, que está con nosotros, conectado a través de la plataforma Zoom desde Galápagos, sus comentarios, sus criterios muy importantes en este programa. Muchísimas gracias, Antoine, seguiremos conversando.
Muchísimas gracias, Rommel, y a mis colegas también. Excelente día. Muchas gracias. Ya para cerrar este programa, vamos con Esteban, que decía lo que se espera o qué es lo que espera o debe esperar el país con miras a esta segunda vuelta electoral. Pues Antoine dice, habría que ver si es que realmente eso foja cero o seguimos también en la contienda, ¿no? Mira, a una semana de las elecciones y antes de entrar a la campaña de la segunda vuelta, nosotros estamos en un efecto postelectoral, ¿sí? Donde hay una reacomodación de los actores políticos en general alrededor de dos opciones, es decir, de una decisión simplificada. Pero no solo son los actores políticos, recordemos que aquí quienes vamos a poner al presidente somos los electores. Entonces, en ese sentido, yo creo que deberían aprovechar, en este caso Luisa González y Daniel Noboa, en repensar el reacomodo de los actores, ¿sí? Porque en este momento, antes de entrar a la campaña, lo que está sucediendo es que estamos en una especie de shock, ¿no es cierto? Algunas personas asimilando el resultado, otras personas no lo asimilan todavía el resultado, y hasta que se dé esa estabilización, hay muchas cosas que deberían suceder, y yo creo que los actores que están actuando en este momento de manera intermedia, ¿sí? De las dos tiendas políticas, tal vez fulgurizando un poquito el ambiente político, deberían replegar sus fuerzas hasta que el resultado se asiente. Después tenemos un tema de campaña electoral, ¿sí? Una vez que arranque la campaña electoral de la segunda vuelta, ahí sí viene un nuevo juego de tiendas políticas. Se deberían explotar, ya lo habíamos mencionado al inicio de este programa, los factores que ninguno de los dos candidatos ha terminado de explotar dentro de esos tres estratos mencionados. Ya decíamos, el presidente Noboa como un estadista, ¿sí? Como un gestor gubernamental. Tal vez Luisa González, no sé, en el ámbito personal, que todavía le falta por explotar. Entonces se va a explotar eso en la campaña. Ahora, finalmente, lo que sí se tiene que ver de cara a la segunda vuelta, y creo que es lo trascendental, es justamente en una estabilización del discurso del ecuatoriano. El ecuatoriano en este punto ya no está en un nivel de entrar a confrontar, ¿sí? Y lo hemos visto con madurez en este sentido, que esperamos, por ejemplo, los resultados oficiales, ¿sí? Y que realmente quienes están llamando a la confrontación con este tema de impugnaciones infundadas de las dos tiendas políticas van generando este choque. Y creo que en ese sentido el común sensorial de los ecuatorianos es ya no más choques. Necesitamos a un gobernante que estabilice todo de cara a una administración pública eficiente y bajar las tensiones. Correcto. A ver, Alfredo, ¿qué decir ya lo que se debe esperar para esta segunda vuelta electoral en el contexto en que pues estamos todavía esperando los resultados ya oficiales, pero ya se van preparando para este segundo espacio de contienda? Miren, desde lo más pragmático, Esteban, Rommel, me parece que la ciudadanía busca que los candidatos empaticen con sus necesidades, ¿no es cierto? Eso es lo más elemental y lo más básico, ¿no es cierto? Entrar en un ambiente de disputa y de confrontación lingüística en donde se trata de categorizar a un tipo de votante, ¿no es cierto? Y ensalzar a otro puede generar una especie de regionalismo electoral, ¿no es cierto? Poco favorable para quienes aspiran a captar votos precisamente en esos sectores. Entonces, me parece que la posición ecuánime debe de ser de que los candidatos muestren supremacía intelectual, de que muestren autonomía, de que exploten sus virtudes, ¿no es cierto?, de que convenzan a los ciudadanos, no con propuestas sin garantía de cumplimiento, ¿no?, sino con planes y proyectos que pueden ser plenamente realizables, ¿no? Y aquí me parece que los elementos exógenos a esta campaña electoral, aquellos que se mueven extraterritorialmente, pero también quienes operan dentro del país, poco favor le hacen a los candidatos. Yo vi, por ejemplo, una disputa en Twitter, en X, entre Correa e Issa. Flaco favor que le hace el expresidente Correa a la candidata González. Me parece que si aspira a la presidencia de la República, es necesario que le diga al expresidente que se guarde en el closet o en el espacio que considere pertinente. Y del otro lado, ¿no es cierto?, en el caso del presidente Noboa, tiene que demostrar mucho más de acercamiento hacia los ciudadanos, mucha más empatía, tiene que haber mucha más calidez, ¿no es cierto?, porque a final de cuentas lo que se está poniendo y lo que se va a poner en tensión dentro de este proceso va a ser específicamente el desarrollo de la gestión gubernamental, como lo hemos visto en las últimas elecciones, ¿no?, en esta primera vuelta. Muchísimas gracias, Alfredo, Esteban, gracias por estar en este programa. Así cerramos Perspectiva 7. En la segunda vuelta, el futuro del Ecuador en juego. Hemos analizado los resultados de la primera vuelta, la conformación de la Asamblea Nacional y las estrategias que marcarán sin duda la próxima etapa de la contienda política. El país enfrenta decisiones entonces trascendentales y el panorama político sigue en constante evolución. Los invitamos a seguir informándose y participando en este debate sobre el futuro del Ecuador.
Nos vemos en una próxima edición de Perspectiva 7. Hasta pronto. Ecuador TV presentó Perspectiva 7.